entonces subsistema olfatorio y gustativo. Comenzamos entonces con el olfatorio. Ok, comenzamos entonces por los receptores. Acuérdense que en todo subsistema tiene que haber receptores. ¿Qué más? Fibras nerviosas que sirvan de conducción. ¿Qué más? Sitios o núcleos donde se hacen las sinapsis. Y luego tiene que haber el lugar donde se hace la percepción. ¿Dónde se realiza la percepción de los impulsos gustativos? En la corteza cerebral. Y los olfatorios también en la corteza cerebral. Comenzamos entonces con los receptores. Sucede que en la mucosa olfatoria tenemos un área que se encuentra a nivel del techo. ¿Usted no tiene un apuntado por ahí? En el techo de la cavidad nasal y en las paredes laterales y mediales de esa cavidad nasal. ¿Quién forma la pared medial de la cavidad nasal? El septum o tabique de la nariz. Tabique nasal. Acuérdense que eso está recubierto de mucosa. Pues en el techo de esa cavidad nasal y hacia la pared lateral de esa cavidad nasal, cubriendo con la mucosa que cubre el cornete superior, ¿verdad? Y aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio de la mucosa que cubre la pared medial del tabique nasal, ¿verdad? O tabique nasal, toda esa área que está ahí corresponde a lo que se conoce con el nombre de mucosa olfatoria. En algunos libros lo conocen con el nombre de mucosa pituitaria. Mucosa olfatoria, esa zona que está en azul es el área que abarca la mucosa olfatoria tanto en el techo, en la pared lateral y en la pared medial de la cavidad nasal. Seguimos. Ahí tienen entonces la mucosa olfatoria y dentro de esa mucosa olfatoria nosotros vamos a tener unas neuronas que se llaman las neuronas bipolares. Esas neuronas bipolares son neuronas neurosensoriales que tienen un extremo externo o hacia la membrana pituitaria y un extremo que se dirige hacia el bulbo olfatorio. El extremo de esa neurona bipolar que se dirige hacia la periferia de la mucosa olfatoria es lo que se llama entonces los o las dendritas o la prolongación periférica. ¿Estamos? Y la que se dirige hacia el bulbo es lo que se conoce con el nombre de axón. ¿Estamos? ¿Qué pasa con la prolongación periférica? Que cuando va llegando a la superficie de la mucosa olfatoria se dilata y forma un botón, el botón olfatorio, que ese termina en la periferia, o sea, más externamente, en una serie de pelitos, como una brochita, que son los que se van a poner en contacto con las sustancias odoríferas. ¿Para qué? Para ser estimulados y producir entonces el impulso eléctrico, que va a llevar entonces aferentemente esa sensación odorífera y la va a llevar a la corteza olfatoria. Pero vamos a ver los pasos que sigue ese estímulo, ¿verdad? Entonces, ya saben ustedes entonces, la neurona bipolar. ¿Qué neurona es esa entonces de la vía olfatoria? La primera neurona. Ya saben dónde está ubicada la primera neurona del sistema olfatorio. En esa diapositiva entonces ven el epitelio de la mucosa. ¿Cómo está formado el epitelio de la mucosa olfatoria? Por una célula, vean, esto es la periferia y esto es la parte que está llegando al bulbo del epitelio de la mucosa olfatoria. Entonces ahí ven ustedes entonces la prolongación periférica dilatada. ¿Con qué? Con sus pelitos, ¿verdad? Que son los que se van a poner en contacto con esta sustancia odorífera, ¿verdad? Para servir de qué? De receptores. Y ven ustedes entonces que esas son las llamadas neuronas bipolares o neurosensoriales. Pero al lado de ellas tenemos otras neuronas que no son neuronas, sino que son células no neuronales que sirven de sostén. O sea, son las que van a llamarse células sustentaculares, son las que van a sostener a las neuronas bipolares. O sea, a las neuronas que son los receptores de la vía olfatoria. O sea, células de sostén. Y en la base de la mucosa del epitelio, o del epitelio de la mucosa, mejor dicho,
se encuentran entonces las llamadas células basales. Esas células basales son las que van a dividirse mitóticamente para reemplazar aquellas neuronas o aquellas células neuroepiteliales que se van desgastando. Acuérdense que cuando ustedes acercan algo fuerte a la nariz, pueden dañar la mucosa olfatoria. Y esas células neuroepiteliales que se pueden dañar por esas sustancias químicas, ¿verdad? Entonces tienen que ser reemplazadas. Y son reemplazadas por estas células que ven acá, que son las llamadas células basales. También tenemos en el epitelio unas glándulas llamadas las glándulas de Bowman. Esas glándulas de Bowman tienen un conductico que se vierte o se abre a nivel de la periferia de la mucosa olfatoria, y ahí entonces va a segregar su contenido, que es un moco, y ese moco entonces va a cubrir a todo este extremo de las células epiteliales o neuroepiteliales. Siguiente. El axón de cada una de las células neuroepiteliales se van agrupando. Entonces se pueden agrupar 3 axones, 4 axones, y hacen un paquetico. Y ese paquetico de axones van a formar lo que se llama el nervio olfatorio, que junto con los nervios olfatorios que están adyacentes, que están a los lados, forman lo que se llama la fila olfatoria. Y esos nerviositos olfatorios, vean, van a pasar por los huequitos que están en la lámina cribosa del hueso etmoides para poder llegar al bulbo. ¿Estamos? Entonces, el nervio olfatorio en sí, ¿dónde está? ¿O quién los forma? Los axones de las células neuroepiteliales que están aquí. Seguimos. Aquí tienen ustedes el moco, que vean que está cubriendo, que produce las células de Bowman, cubriendo entonces esas terminaciones nerviosas periféricas de las células neuroepiteliales, y tenemos dos tipos de moco, un moco denso y un moco más licuado, vamos a decir más acuoso, que está más en la periferia, y en donde se van a disolver, en ese moco acuoso, es donde se va a disolver las sustancias odoríferas para que puedan ser captadas por las terminaciones en forma de brochita, ¿verdad?, de las células neuroepiteliales. Ese estímulo químico, es transformado en estímulo eléctrico por esta célula neuroepitelial que lo transmite el axón lo introduce entonces ¿dónde? Al bulbo olfatorio. ¿Dónde se encuentra el bulbo olfatorio? En la fosa craneal anterior, acostadito, por decirlo así, ¿sobre quién? Sobre la lámina cribosa del etmoides. Y entonces, ¿quién le queda arriba en el techo del bulbo? Suponiendo que él está acostadito y abajo le queda la lámina cribosa del etmoides, ¿quién le queda arriba? En el torso. La cara orbitaria del lóbulo frontal. ¿Estamos? O sea que cuando ustedes sacan el cerebro y lo ven por su cara inferior, van a ver como 2 palillitos de fósforo que son el bulbo y el tracto olfatorio. Ok, seguimos. Ahí tienen. ¿Qué pasa entonces cuando esos nervios olfatorios se introducen en el bulbo olfatorio? Vean, esta es la fila olfatoria. Par craneal número ¿qué? 1. Número 1, muy bien. Entonces sucede que cuando se introducen al bulbo, se consiguen con la primera capa del bulbo olfatorio, o sea que las estructuras nerviosas, tanto celulares como fibras, se van a acomodar dentro del bulbo en capas. Entonces la primera capa, véanla, ¿quién la forma? Las fibras del nervio olfatorio, o sea los axones. Entonces esa es la primera capa. Luego entonces viene una capa donde se unen los axones con dendritas de otras células que se encuentran dentro del bulbo. Eso es lo que se llama entonces el glomérulo olfatorio. Entonces el glomérulo olfatorio es la segunda capa dentro del bulbo. Y la tercera capa es donde se hace la estructura plexiforme, que es la tercera capa dentro del bulbo olfatorio. Y la cuarta capa es donde se encuentran las células mitrales, en forma de mitra. Mitrales, en la cuarta capa. Y la quinta capa es donde se encuentran las células granulosas, más arriba, que aquí no las pintaron, están por aquí.
Y la siguiente capa es donde salen los axones de las células mitrales, de las células en penacho y de las células granulosas. Principalmente de las células mitrales y de las células en penacho. O sea que dentro del bulbo olfatorio, las principales células que tienen que ver con la olfacción son las de mitrales y en penacho. Así hayan ahí otro tipo de células llamadas células granulares, ¿verdad? Células periglomerulares, pero estas células lo que hacen es actuar como células de asociación. No participan en los filamentos o los axones que van a formar el tracto olfatorio. Seguimos. Ahí la tienen. Vean todas las capas, ya están descritas. Entonces, filo olfatoria, aquí está la primera capa del bulbo. ¿Cómo se llama la primera capa del bulbo? La capa de la fibra del nervio olfatorio. La segunda capa, ¿cómo se llama? Capa de células glomerulares o capa glomerular. ¿Qué pasa en la capa glomerular? Hacen sinapsis. ¿Quién? Las células del primer nervio. ¿Y quién? Las dendritas de quién? De las células centrales y las células en penacho. Muy bien. ¿Y la siguiente capa cuál es? La capa flexiforme. Ahí pueden conseguir ustedes algunas células en penacho y algunas células granulares y periglomerulares. La cuarta capa ¿cuál es? Capa de células mitrales. La otra capa ¿cuál es? Granulares. Y después vienen las fibras de las células mitrales y de las células en penacho, que van a formar ¿qué? El tracto óptico. No confundan, nervio es aquí, mosca. El nervio olfatorio es aquí, esto que es aquí. Ya lo que sale del bulbo hacia la parte central es tracto. Ok, sigue pues. Ahí ve el tracto olfatorio, perdón. Tracto olfatorio. Y las fibras que están en azules son aferentes, y las fibras que están en rojo son eferentes. Muy bien. Entonces vean que los axones que están en ese tracto olfatorio, ¿quién los da? Las células en penacho y las células mitrales. Luego entonces que se dirigen por el tracto olfatorio, acuérdense que cuando ese tracto va llegando a la sustancia perforada anterior, ¿a quién pertenece la sustancia perforada anterior? ¿Es una estructura telencefálica, diencefálica o mesencefálica? Ajá, lo buscan en el libro porque le va a salir en el examen. Entonces, cuando va llegando a la sustancia perforada anterior, ¿qué pasa con el tracto? Se divide en tres cintillas. Una medial, una intermedia y una lateral. Medial, intermedia y lateral. ¿Qué pasa con la cintilla medial? Se dirige entonces por la parte medial o cara medial del encéfalo. ¿Hacia dónde? Hacia la comisura blanca anterior. ¿Y hacia dónde más? Hacia un área que se encuentra por delante de la lámina terminal y por debajo del rostrum y de la rodilla del cuerpo calloso. ¿Cómo se llama esa área? ¿Ya la vieron? Esta área que está aquí, ¿cómo se llama? Giro subcalloso. ¿Y aquí? Giro septal. ¿Cómo se llama el área formada por el giro subcalloso y el giro septal en la parte olfatoria? Área olfatoria septal. Área olfatoria septal. Entonces, en esa área olfatoria septal es donde llegan fibras que se han ido, ¿por dónde? Por la cintilla medial. Entonces, a pesar de que lleguen a esa área cortical del lóbulo frontal, no es en el sitio del lóbulo frontal donde se perciben, donde se perciben las sensaciones o los estímulos olorosos. ¿Qué quiere decir? Que en el área frontal no es donde está el área primaria de la olfacción, sino que son áreas secundarias, áreas que tienen que ver con relevos de estímulos olfatorios para que participen en reflejos o en otras actividades que no son olfatorias primarias. ¿Por qué? Porque la olfatoria primaria se encuentra aquí en el lóbulo temporal, a nivel del uncus, en un área llamada el área prepiriforme. Entonces vean ustedes cómo las fibritas están llegando, ¿verdad?, a esa área prepiriforme. Hay otra área que está alrededor de la amígdala,
se llama la área periamigdalina, que también pertenece a las áreas olfatorias primarias. Entonces, las áreas olfatorias primarias de la corteza cerebral temporal, las fibras que le van a llegar son las que se fueron por la estría lateral, estría olfatoria lateral. Pero sucede que aquí, donde se dividen las dos estrías, hay un tubérculo llamado el tubérculo olfatorio, y ahí se encuentra un núcleo que se llama el núcleo olfatorio anterior. Núcleo olfatorio anterior. Y a esa área perforada anterior llegan fibras también de la olfacción, pero que van por otra estría, que se llama la estría olfatoria intermedia. Esta que está acá. Entonces, ¿cuántas estrías tienen? Tres. ¿Cuáles son? ¿Y cuál es la que tiene que ver con la actividad de percepción? O la que lleva estímulos que van a ser percibidos como odoríferos. La lateral, que es la que va a llevar a cuál área primaria de la olfacción, al área prepiriforme. Cuando ustedes vieron áreas de Brodmann, ¿qué número le correspondía al área olfatoria? La 51, muy bien. Entonces aquí vamos a conseguir un área llamada el área 51, que tiene que ver con la olfacción. Pero como todos los libros, ¿verdad?, no dicen en realidad cuál es el área, pero la FIFI sí lo dice. Buscan un cuadrito que tiene la FIFI que tiene que ver con el área prepiriforme, que dice que es el área 51. Luego entonces esos impulsos se dirigen, ven acá, al área periamigdalina, y ahí se encuentra un área que se llama el área entorrinal, que también tiene que ver con la olfacción o con la transmisión de impulsos olfatorios, que es el área número 28, muy bien. Entonces, de esa área 51 pueden pasar los estímulos al área periamigdalina, del área periamigdalina al área entorrinal, o al revés, del área entorrinal a la periamigdalina, y de ahí entonces se dirigen al hipocampo. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema límbico. Lo que les quiero decir con esto es que esos estímulos olfatorios, por esa vía, pueden comunicarse también con el sistema límbico y hacer participar el sistema límbico con el sistema olfatorio. Por ejemplo, que cuando ustedes, por ejemplo, huelen, por ejemplo, de esta manera, pues llega un estímulo oloroso, ¿verdad? Puede ser agradable o desagradable, entonces ustedes pueden activar el sistema límbico, o se puede activar el sistema límbico. Y entonces se producen conductas límbicas ante estímulo oloroso. Por ejemplo, si a ustedes le llegan aquí el eterno ejemplo que siempre se pone, es cuando están oyendo una clase en este momento y les llega un olorcito de eso que están cocinando allá en el comedor, hay manifestaciones límbicas y hay manifestaciones también del sistema neurovegetativo, hay secreción salival. Si el olor que llegue es agradable, empiezan a secretar saliva, ¿verdad? Hay también manifestaciones conductales, ustedes empiezan a ponerse inquietos, ¿verdad? Hay participación del sistema límbico y ustedes entonces quieren moverse. ¿Para dónde? Para el comedor. Muy bien. Ok, seguimos. Ahí tienen entonces, ¿verdad? ¿Qué estría entonces esta? La lateral, ¿verdad? Que llega a la periforme, después ¿hacia dónde? El área periforme, después periamigdalina, después hipocampo. Muy bien. Pero sucede que las que se dan por la estría intermedia y las que se dan por la estría medial, acuérdense que con las que se dan por la estría medial, si se meten por la comisura blanca anterior, ¿para dónde se pueden ir? Para el bulbo olfatorio del otro lado. Acuérdense que la comisura anterior comunica a los dos bulbos olfatorios, o pueden irse para el lóbulo temporal del otro lado también, por la comisura blanca anterior. Entonces, las que se van entonces por la vía del tubérculo anterior, entonces pueden ir al tálamo. Pero las que se van por aquí, por la lateral, no van al tálamo, moca con esto. Por eso que algunos libros dicen, ¿verdad?, que todas las sensaciones que ustedes conocen hasta ahora, táctil, termoalgésica, del gusto, etcétera, etcétera, tienen que llegar al tálamo, ¿verdad? Pero la olfatoria no. Las fibras que se van por el lado medial o la estría medial pueden llegar al tálamo, pero acuérdense que estas no tienen nada que ver con la olfacción, porque son
fibras o estímulos o fibras que se van a formar parte de un sistema secundario. Ellas van entonces a llegar al tálamo para de ahí dirigirse hacia dónde? Hacia la corteza frontal, cara medial o cara orbitaria de la corteza frontal. ¿Para qué? Para servir de estímulo para que se produzca una conducta del individuo. ¿Verdad? Pero no en la percepción de la olfacción. La que tiene que ver con la percepción de la olfacción es la que se da por la estría. Ok, seguimos. Ahí tienen un resumen. Entonces vean, ¿qué es lo que pasa con las fibras que van por el tracto olfatorio? Si se van entonces para el área entorrinal, área 28, ¿verdad? Van para el hipocampo. Si se van por el lado de la amígdala, que es área periamigdalina, también van para el hipocampo. Pero también pueden ir para el hipotálamo. Y en el hipotálamo acuérdense que hay áreas, núcleos, que tienen que ver con actividad parasimpática. Okay. Las que van por la corteza prepiriforme también pasan a esta área primaria y después de ahí pueden pasar al hipocampo y al hipotálamo. Pero la que se da por el tubérculo olfatorio, moca, tubérculo olfatorio, ahí se encuentra el núcleo olfatorio anterior. Y la que se da a ese núcleo olfatorio anterior, ¿para dónde van? Para el tálamo. Pero antes de llegar al tálamo, ¿por dónde se fueron? Para el área sectal, olfatoria sectal. Ya saben dónde está el área sectal, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está el área sectal? Por delante de la lámina terminal y por debajo del rostro o pico del cuerpo calloso. Y de ahí se pueden ir al tálamo. Y del tálamo a la corteza frontal. ¿Qué parte de la corteza frontal? La parte orbitaria, o sea, la parte órbito-frontal. ¿Tienen que ver con la percepción de sustancias oloríferas? No. ¿Tienen que ver con qué? Con conducta del individuo. Ok, seguimos. Y la que se da para el hipotálamo les pasa esto. Entonces, área sectal olfatoria, y esta es la vía de la estría lateral. Vean que ellas pueden comunicarse o pueden hacer conexiones para integrarse al sistema límbico y al sistema neurovegetativo. ¿Cómo lo hacen? Por varias vías. Se pueden ir entonces, las que se dan por la estría lateral, llegan al área periamigdaloide, vean ahí, alrededor de la amígdala, o pueden llegar al área amigdaloide, área entorrinal, y se dirigen al núcleo que está en el hipotálamo. Pueden dirigirse por otra, esto lo hacen por esta fibra, ¿ah? Las mediales, pero pueden irse por este paquetico de fibras que se llama la estría terminal. Y la estría terminal, aunque agarra estímulos del área periamigdaloide, agarra más que todo fibras. El paquete más grueso viene de la amígdala. Y de ahí se dirige, vean toda la vuelta que da, se dirige entonces al área preóptica del hipotálamo y luego se dirige a un núcleo que está en el hipotálamo. Y de ahí pasan entonces unas eferencias que van al tronco encefálico. Y para llegar al tronco encefálico tienen que utilizar un paquete de fibra que se llama el fascículo longitudinal dorsal. Muy bien. Pero puede suceder que se vayan del área sectal y se vayan directo a la vénula. O pueden dejar, antes de llegar a la vénula, dejar una fibra en núcleos que están a nivel preóptico del hipotálamo. Y si llegan a la vénula por esa vía, ¿cómo se llama ese fascículo? La estría, la lámina medular o estría medular del tálamo dorsal, que llegan entonces ¿a dónde? A la vénula. Y de la vénula pueden bajar al tronco encefálico. Y para bajar al tronco encefálico, ¿por qué vía llegan? Por el fascículo avénulo interpeduncular. Muy bien. Y luego entonces los dos fascículos que bajaron al tronco van a llegar a núcleos autónomos, a núcleos parasimpáticos. ¿Cuáles son los núcleos parasimpáticos del tronco encefálico? Tenemos un ejemplo. El salival superior. ¿Qué más? Salival inferior. ¿Qué más? Núcleo dorsal del vago. Mira, ahí está. ¿No son parasimpáticos? ¿Qué otros núcleos están en el mesencéfalo que es parasimpático? Encéfalo. Estudien, tienen que estudiar. Seguimos. Ok, entramos a otro subsistema. Subsistema gustativo. ¿Le quedó duda del olfatorio? No. Le dije todo el recorrido, ahora lo que tienen ustedes es que repasar ese recorrido para saber cómo es que participa, ¿verdad? Entonces, si se le pregunta la vía olfatoria sencilla, usted lo que tiene que decir, neurona número 1, ¿dónde?
En la... En el esto. nervio olfatorio. Ajá. Neurona número 2, ¿dónde? En el bulbo, donde están las mitrales. Neurona número 3, ¿dónde? En la corteza piriforme, ya está, ya llegaron ahí. Ahora, si yo le digo, la neurona número 2 estaría en el bulbo olfatorio del otro lado. ¿La número 2? No, ¿Por qué no? porque tiene que... Sí puede estar porque hay conexiones por el fascículo medial. Ajá. ¿Puede haber una neurona número 3 en el tubérculo olfatorio anterior? Sí, porque está el núcleo. Pero mosca, esa no es una vía, no es un núcleo que sirve para vía eferente. Eso es un núcleo que sirve para dar aferencias al bulbo. ¿Vieron las dos lineecitas rojas que yo les puse? Eso está en el Netter, está ese dibujito. Veanlo ahí y ahí tienen las eferencias y las aferencias. En el APIFI también tienen las aferencias y las eferencias del sistema olfatorio. En cuanto a su sistema gustativo, seguimos. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con la olfacción o con el gusto? Con el Gusto. Ok. ¿Dónde se encuentra el sentido del gusto? ¿Qué órgano? Lengua. En la lengua, nada más. En el paladar ¿En qué otro también. sitio? El paladar Paladar blando. blando, muy bien. ¿Qué más? ¿Y la epiglotis? ¿Y la faringe? No. Sí, en la orofaringe. ¿Sí? Pero el sitio donde hay más papilas gustativas es en la lengua. Correcto. Seguimos entonces. Ya saben dónde están los receptores. Seguimos. Acuérdense, todo su sistema tiene que tener su receptor, tiene que tener entonces su neurona número 1, número 2, Puede haber sistemas que tengan 2 neuronas, 3 neuronas, 4 neuronas, etc. Ok, en el dorso de la lengua, ¿qué papilas tenemos? Las Estas que piriformes. ustedes ven que parecen unos botoncitos, ¿cuáles son? Las Aquí tengo una que fungiformes. parece unos botones. Fungiforme. La fungiforme, muy bien. ¿Y estas que están a los lados? Las foliadas. ¿Y estas? Las circunvaladas. Muy bien. Esas son las 3 que vamos a estudiar. Entonces, dentro de esas papilas gustativas se encuentran botones gustativos. Y dentro de los botones están las células receptoras. ¿Se ubicaron? Sí. Algo. Seguimos. Ok, ahí tienen. Vean, este ya es un botón gustativo. ¿Cuál? Metido dentro de las papilas gustativas. Entonces, vean, todo esto es el botón. Ah. Es esto que ven. Ahí lo tienen más grande. Entonces, ese botón gustativo está metido en un epitelio gustativo. ¿Verdad? Y ese botón gustativo tiene un huequito, veanlo acá. Ese epitelio tiene un huequito por donde afloran los pelitos de las células neuroepiteliales gustativas. Y eso se llama neuroporo gustativo. Entonces, dentro del botón gustativo, entonces tenemos células de sostén y células neuroreceptoras, o sea, células receptoras de los estímulos gustativos. Y también vamos a tener células basales, que son las que van a regenerar, ¿ya?, a las células gustativas neuroepiteliales que se van desgastando. Acuérdense que nosotros siempre tomamos, pues nos gusta tomar café caliente, y eso daña a las papilas neuroepiteliales, o sea, a las células neuroepiteliales, las que se van dañando, se van reponiendo por las células basales. ¿Estamos? Entonces, ¿a quién pertenecen estos pelitos? A las células neuroepiteliales del sistema gustativo. Vean que la célula neuroepitelial, por un lado, tienen los pelitos que van a ponerse en contacto con el moco que es secretado por estas células que están acá, que son las llamadas células de Ebner. Entonces, en el sistema gustativo hay unas células llamadas, unas glándulas, que son las que secretan moco, mientras que en el olfatorio está Baumann. Entonces, el moco secretado por aquellas baña a la papila y entonces cubre ¿a quién? A los cilios de esas células neuroepiteliales. De manera que cuando las sustancias gustativas entran a la boca, se disuelven en el moco y son captadas por estos pelitos, que entonces lo transmiten a las células neuroepiteliales, y las células neuroepiteliales hacen una transducción y lo vuelven impulsor eléctrico, que pasan entonces a unos nerviecitos periféricos
que son llevados por quién, por tres pares craneales importantes que lo tienen que saber. El 7, el 9, ¿y cuál más? Y el 10, muy bien. 7, 9 y 10. ¿Cómo se llama el 7? Facial. El 9 y el 10. Vago. Ya se lo aprendieron. Entonces, esos nervios entonces dan prolongaciones periféricas que enrollan a la parte basal de la célula neuroepitelial y son los que recogen el impulso eléctrico del impulso gustativo. ¿Estamos? Estamos. Seguimos. Ahí tiene un esquema para que vean entonces, verán las áreas de la lengua de donde son recogidos estímulos gustativos. Entonces se dice que los 2/3 anteriores de la lengua, los impulsos gustativos son recogidos por qué nervio? El facial. El facial, muy bien. El tercio posterior de la lengua, Los por el ofaringios. osofaringio, noveno par. La epiglotis, ¿Cuál es el décimo? por el 10º par. Muy bien. Seguimos. Ahí tienen la distribución de los pares craneales. Acuérdense que esto que está pintadito aquí, que dice B, que es 5, no quiere decir que el trigémino conduce impulsos gustativos. El trigémino de los 2/3 anteriores de la lengua conduce unos impulsos sensoriales generales. Cuando hablamos de impulsos gustativos estamos hablando de impulsos sensoriales especiales. Entonces, los 2/3 anteriores de la lengua que están en morado, entonces los impulsos sensoriales generales son recogidos por el trigémino, quinto par, y los impulsos gustativos son recogidos por El facial. el facial. Mientras que el tercio posterior de la lengua, tanto el impulso gustativo como el impulso sensorial es recogido por El el glosofaringio. glosofaringio. Y en la epiglotis, ¿quién recoge los impulsos sensoriales? El vago. El vago. Y los impulsos gustativos, El vago. el vago. ¿Por dónde llega el vago a la epiglotis? ¿Cómo le llega el vago a la epiglotis? ¿Se acuerdan lo que se llama el nervio laríngeo superior? Ese nervio laríngeo superior se divide en laríngeo interno y laríngeo externo. ¿Qué pasa con el laríngeo interno? Perfora la membrana. Tiroidea. Ajá, tiroidea. Muy bien. ¿Y se mete dónde? En la mucosa de la laringe. ¿Y llega a dónde? A la epiglotis. Y ahí recoge entonces los impulsos gustativos y sensoriales. ¿Por dónde llega el glosofaringio? A la lengua. Por la asa cervical. Ajá. No, mentira. Ajá. Glosofaringio, ¿dónde le llega a la lengua? Hay una rama lingual del glosofaringio, claro. ¿Usted no ha visto? Ah, bueno, lo que pasa es que todavía no vieron modelos plásticos. Pero en anatomía uno vieron. Ajá, ella se acuerda de ese modelito, por donde le llega a la lengua, la rama lingual del glosofaringio. Ok, llega al tercio posterior de la lengua. Y al paladar blando, ¿quién llega ahí? ¿Ramitas de quién? Del facial, muy bien. ¿Y a la orofaringe quién le llega? Eso que se ve negro allá. ¿Qué nervio llega ahí? El vago, muy bien. Entonces, vean los territorios de cada nervio, donde cada nervio domina. Seguimos. Ahí tienen eso está en el nervio, para que vean la superposición. Lo que está en rojo y lo que está en verde. Lo que está en verde es sensibilidad especial, facial. Lo que está en rojo, sensibilidad general, trigémino. Tercio posterior de la lengua, está en azul, la rayita en azul. Entonces, tanto la sensibilidad general como la especial por el glosofaringio. Y lo que está en la epiglotis, la que está en rojo, entonces la sensibilidad general y la especial por el vago. Bien. Ahí tienen un cuadrito simplificando todo. Aferencia visceral especial. Séptimo par, 2/3 anteriores de la lengua. Tercio posterior de la lengua, noveno par. Y la epiglotis, décimo par. ¿Dónde se conseguirá la neurona número 1 de esos nervios cuyas prolongaciones periféricas llegan a esos botones gustativos? Ahí mismo. Porque vean, hasta ahora lo hemos dicho es los botones gustativos y el nervio, pero no hemos dicho dónde está esa neurona número 1. Ajá, en unos ganglios, tiene que tener unos ganglios. Entonces, si viene por el séptimo, viene por el 9, viene por el 2, por el 10, ¿dónde se encuentra el ganglio del 9, del 7 y del 10?
Entonces acuérdense que cuando esos nervios salen del cráneo, tienen unos ganglios. ¿Dónde se encuentra el ganglio del séptimo párpado? En el peñasco del temporal. Muy bien. ¿En qué parte del peñasco del temporal? A nivel del conducto auditivo interno. ¿Qué pasa ahí? El nervio facial hace una rodilla, la rodilla del facial. Y si hay en la punta de esa rodilla el ganglio genicular, ahí está la neurona número 1 del facial, parasimpática moca, la que tiene que ver con quién, con actividad gustativa. Entonces esa neurona que está ahí da un brazo periférico y un brazo central. El brazo central es el que se mete en el tronco encefálico y el brazo periférico es el que va a buscar ¿qué? Al botón gustativo. ¿Para qué? Para recoger la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. Y para llegarle a ese botón gustativo, ¿por dónde se va ese nervio? Por la cuerda del tímpano, muy bien. Y para llegar al oído, pues estamos en la cuerda del tímpano, estamos en el oído. ¿Cómo hace ese nervio para poder llegar a la lengua? Nervio lingual, muy bien, y se metió en la lengua. Seguimos. ¿Dónde se encuentra el ganglio del glosofaringeo? O sea, el cuerpo de la neurona número 1 que se va por el glosofaringeo de la vía gustativa. ¿Cuántos ganglios tiene el glosofaringeo? 2. Uno superior y uno inferior. Si estamos en el sistema gustativo, es un sistema especial. El glosofaringeo, ¿dónde tiene las neuronas especiales? En el ganglio inferior, muy bien. Y en ese ganglio inferior, ¿cómo se llama? En el glosofaringeo. Ganglio petroso, se los he repetido 20.000 veces. Ganglio petroso. Ahí están esas neuronas gustativas. ¿Y el facial en qué ganglio lo tiene? En el ganglio nodoso, que es un ganglio inferior que pertenece al 10º par canal que va. Vean entonces las fibras como se introducen en el tronco encefálico. Y en ese tronco encefálico, ¿qué pasa con esas fibras? A la siguiente. ¿A quién buscan? Al núcleo gustativo. ¿Y dónde está el núcleo gustativo? En la parte superior de quién? Del tracto solitario. Muy bien, el tracto solitario. Entonces vean que el tracto solitario, en la parte superior tienen el núcleo gustativo. Entonces, ¿qué pasa en ese núcleo gustativo? La neurona número 1 hace sinapsis. Por lo tanto, ahí estará la neurona número 2 de la vía gustativa. Entonces ya saben dónde está la 1 y ahora saben dónde está la 2. ¿Ah? Y las fibras que salen pueden dar colaterales que no la dibujaron acá, que van para unos núcleos que están acá en el tronco encefálico, que son los llamados núcleos reticulares, ¿verdad? Pueden dar también a núcleos que pertenecen al sistema parasimpático, ustedes saben cuáles son, los salval vago, ¿qué más? Salival superior, salival inferior, pero también puede dar fibras que vayan para un núcleo que se llama el núcleo ambiguo, que también tiene que ver con el núcleo del 9º, del 10º y del 11º. Ok, y de ahí se van para ¿dónde? Para el encéfalo, buscando al tálamo. Y ahí se encuentra la neurona número 3. ¿Qué núcleo del tálamo? Ya se lo vimos en clase pasada. Ventral posteromedial. Ventral posteromedial porque es que un subsistema especial. Okay, y de ahí entonces ¿para dónde se va? Para la corteza gustativa. ¿Dónde está la corteza gustativa? En el giropo central, muy bien. ¿Y en qué parte del giropo central? En la parte más bajita del giro. ¿Qué área cortical? Que se lo dijo el doctor San Martín. 43. La 43, muy bien. Y se acabó el sistema gustativo. Seguimos. Bueno, aquí hay un error. Esto va aquí y esto va aquí. El ganglio petroso va en el geniculado y el geniculado va en el petroso. Porque el ganglio petroso va con el glosofaringeo. Ok, entonces ahí donde dice ganglio geniculado va de aquel lado, donde dice ganglio petroso va de este lado. Repetimos. Primera neurona, ¿dónde está? Aquí. En cada uno de estos ganglios de los nervios que ya mencionamos, ¿verdad? La segunda, ¿dónde? Ganglio solitario. El ganglio gustativo. Y luego pasan al tálamo. Y del tálamo a la casera frontal. Esta otra vía es una vía que tiene que ver con el sistema límbico. Eso lo vamos a ver en la clase del sistema límbico. Ese es el martes que viene. Ok, ese es todo.
Viene el doctor ahora.